buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, yo les comenté hace un par de semanas que estuve en la inauguración de la Bienal de Arte de San Pablo, en Brasil. Hablamos un poquito de eso, pero también dije que iba a esperar a que volviera a Buenos Aires Eduardo Estupía, el artista plástico Eduardo Estupía, que fue uno de los artistas invitados por la Bienal de San Pablo, para hablar más a fondo sobre todo este evento, que es un evento importantísimo, es la segunda Bienal de Arte más importante del mundo, después de la de Venecia, la tenemos acá en Latinoamérica. Y bueno, tiene ciertas modalidades diferentes a la Bienal de Venecia, pero también tiene una gran repercusión, es una vidriera de arte internacional contemporáneo muy importante. De todo eso vamos a hablar con Eduardo Estupía, que ya está acá en el piso, pero también quiero decirles que esta semana se cumplieron 40 años de la muerte de la gran poeta Alejandra Pizarnik. Entonces va a estar hoy en el programa Tamara Kamensay y Fernando Noy, que la van a recordar, y además van a hablar de sus libros y nos van a leer algunos poemas también. Empezamos con un pequeño informe sobre la Bienal de San Pablo y después charlamos con Eduardo Estupía. Ahí va. Creada en 1951, con la misión de promover el contacto del público con lo más representativo de la producción artística actual, la Bienal de San Pablo, Brasil, es el encuentro de arte más importante de América Latina y el segundo a nivel mundial, solo superado por la Bienal de Venecia. En un país con grandes desigualdades sociales, donde el acceso a la cultura es aún restringido, recibe cada 2 años, con entrada gratuita, a miles de visitantes. Bueno, Eduardo Estupía, yo leí por algún lado que dijiste que esta Bienal te había ayudado a entender elementos de tu propia obra. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente. Creo que me hubiera pasado aunque no hubiera participado. Creo que cualquiera que va a una Bienal y trabaja en el campo artístico, por decirlo así, encuentra una nueva manera de leer lo que hace, sin ninguna duda, ¿no? Porque lo que uno hace siempre está un poco protegido por el contexto en el que lo hace. Y cuando vos salís de ese contexto, y más aún si llevas la obra a otro lado, quedas un poco a la intemperie. Pero es una intemperie muy productiva, porque te hace ver todo de otro modo. Y creo que la curaduría de la Bienal, que en cierto sentido tiene mucha afinidad con una manera en que yo veo las cosas, me ayudó a ver de otro modo ciertos comportamientos del lenguaje que uno va trabajando, digamos, ¿no? El curador de esta Bienal es venezolano, ¿no es cierto? Es venezolano, sí, es Luis Pérez Orama, sí. Luis Pérez Orama. Sí. Y además es el curador de la parte latinoamericana del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Efectivamente. Donde hay obra tuya. Claro. ¿Fue él que la llevó? Claro, yo lo conocí a él en el año 2000. Así que es un viejo admirador. Es un viejo de tu fan, obra. Sí. La verdad que sí, hay que ponerlo en esos términos porque siempre ha sido muy fiel. Y cuando lo designan curador de la Bienal, me anuncia off the record que me va a invitar. Yo nunca terminaba de creer estas cosas como nunca se creen del todo hasta que suceden. Y finalmente sí me invitó y bueno, nada, ahí tengo una mini retrospectiva que abarca de obra del 99 hasta el 2012. Sí, ¿cuántas obras hay? ¿40? Son 40 y pico, 45, sí. Por eso también llama la atención eso. Cada artista que fue invitado, porque aclaremos que esta Bienal invita ella a los artistas, no hay representaciones nacionales como en Venecia, ¿no? Que el país lleva a un artista. Acá la Bienal convoca. Y entonces cada artista tiene un espacio y muchas obras de cada uno. No hay una instalación, por ejemplo. No hay una instalación, primero por esa decisión curatorial. Claro. De que cada espacio es un poco una representación amplia de la poética de ese artista, por un lado, y por otro lado porque el tipo de curaduría de la Bienal y el tipo de artista que he elegido es un artista menos apegado a la instalación en el sentido de pieza única, como a la sucesión infinita de varias piezas y de trabajos acumulativos, por decirlo así, ¿no? Nosotros estuvimos el año pasado junto a un grupo muy grande, por supuesto, en la Bienal de Venecia, donde había grandes instalaciones y además estaban todos, porque hay grandes figuras del arte internacional que están en todas estas exposiciones y acá no estaban, ¿no? No, la única, es decir, había figuras, por un lado, se puede decir olvidadas, o bien no de aquellas que están en el primer plano de lo que sería, para decirlo mal, el establishment curatorial contemporáneo. Que existe, vamos a decirlo, existe. Sí, existe, sí. Hay un mainstream, hay una corriente central, que es una corriente ideológica, conceptual y hasta política, diríamos, que marca un rumbo. Esta Bienal no es una Bienal anarquista, digamos, no está completamente afuera de ese sistema, pero tampoco es una Bienal que siga el libro de instrucciones del curador
internacional al pie de la letra, ¿no? Claro. Es decir, Oramas es un excéntrico, y creo que un excéntrico dentro del sistema, lo cual puede ser una paradoja, pero lo es. Hay espacio dentro del sistema, yo creo que, para ser justamente, excéntrico. yo creo que no hay que tener gestos olímpicos para ser diferente, digamos, ¿no? Uno puede poner la diferencia dentro de las reglas del juego, digamos, ¿no? Entonces, Oramas me parece que es un excéntrico dentro del sistema y propone un juego diferente dentro del gran juego político de las bienales, ¿no? Y en ese sentido creo que es una bienal del artista íntimo, yo diría de artista patológico, entendida la patología no como una lectura de la enfermedad, sino más bien como un lenguaje, ¿no? La patología, el patos del artista, la oscuridad como un lenguaje, ¿no? La arbitrariedad, la acumulación, la obsesividad, todos rasgos que a veces quedan como afuera de la legibilidad más luminosa del arte, han sido puestos de relieve, ¿no? Claro. Y también la idea, hay artistas de todo el mundo, pero hay otros argentinos invitados, que por ahí no son las grandes figuras del arte argentino de hoy, son chicos más jóvenes, muy por ahí jóvenes, no conocidos, ni siquiera conocidos. Bueno, por lo pronto te digo que en Brasil yo era completamente desconocido. Pero no en la Argentina, en cambio estos chicos por ahí no son tan conocidos acá. No, es cierto. Son chicos muy talentosos y que hicieron representaciones muy en sintonía fuerte con las mejores con los mejores exponentes de la Bienal, Martín Legón, Pablo Achinelli, Leandro Tartaglia. Yo vi 2 de las 3 cosas, no vi lo de Tartaglia porque era un recorrido. Sí, ¿no? Era una combi que andaba por la ciudad, porque la Bienal, como pasa también en Venecia, sale de la sede de la Bienal. Claro, ¿no? claro. Y entonces sucedía en una combi, yo tampoco vi eso. ¿No? Era un poco difícil, yo estuve poco tiempo en realidad, pero bueno, habrá que volver a ir y ver lo de Tartaglia, que aprovechaba la ciudad de San Pablo, que es una ciudad hipercosmopolita y muy compleja. Muy compleja. Yo hacía muchos años que no iba y realmente sí. Sí. La aprovechaba con audio cruzado entre 2, era como una especie de paseo por la ciudad con un audio donde se cruzaban cartas o conversaciones entre 2 amantes de San Pablo y Buenos Aires, si no me equivoco. Entonces era como una especie de visita guiada anímica, emocional, del territorio emocional sobre el territorio de San Pablo. No, yo creo que no lo vi, pero creo que vale la pena, francamente. Y la obra tuya, ellos te dijeron cuál llevar, ellos ejercen la curaduría, digo, en ese sentido también, eligieron de cada artista qué obra. Sí, nosotros mandamos un montón de carpetas, en el sentido de archivos, ¿no? De archivos de imágenes, mandamos un montón, desde el 70 hasta el 2012, y ellos hicieron una elección de ese gran envío. Lo fuimos ajustando un poquito, fue muy consensuado porque nosotros ajustamos un poco algunas cosas a partir de obra que no se podía llevar. La cuestión del traslado es importante. Sí, ¿no? Además, bueno, Cancillería ayudó muchísimo, ¿no? Pero igual es la logística de 45 obras de acá a San Pablo es complejísima y llegó todo bien, pero también porque elegimos obras posibles y no las utópicas, ¿no? Que yo, de tamaño, ¿te refieres? De tamaño, y no solo de tamaño, sino de pertenencia. Yo hay mucha obra que ya no tenía, que la tenían coleccionistas, y tuve que hacer una búsqueda. Todos fueron muy generosos, me la prestaron inmediatamente. Y hay 2 series chicas que son mías, que también las eligieron un poco sorpresivamente, y están ahí, bueno, haciendo sistema con todo. Ahora vos dijiste hace un ratito, en Brasil no me conoce nadie, o sea, es una vidriera enorme también esto. Sí, pero es una vidriera completamente disputada, ¿no? Es una vidriera, estamos todos en esa vidriera, todos, digo, es una mala manera de decirlo, pero la Bienal tiene 110 artistas, podrían haber sido 1000. Claro, bueno. Es decir, cualquier y además, elección, ¿viste? Claro, exactamente. Siempre es una antología, ¿no? Cualquier Bienal es una antología. Lo que quiero decir es que hay que superar un poco el efecto inductivo que tiene la Bienal en cómo uno percibe la propia obra, ¿no? Contrariamente a lo que uno cree, la Bienal, en lugar de hacértela creer, más bien te pone en tu lugar, que es el lugar masivo y anónimo. En realidad te remite una vez más a la propia obra, digamos, no al efecto de consagración eventual que puede tener la obra en un evento como tal, aunque no se puede negar que genera un efecto muy positivo, porque fuimos a la Feria de Río después y hubo gente que me compró por haber visto la obra en la Bienal. Porque estaba en la Bienal. O sea, eso no se puede negar, pero siempre es un efecto que es más, puedo decirte, fenoménico que a gran escala. Después termina la Bienal y vos volvés a tu país
y a trabajar de nuevo. La vida sigue. Y la vida continúa, sí. La vida real continúa, digamos. Sí, pero digo, lo que es Brasil hoy dentro de qué sé yo, la sexta o la séptima economía mundial, eso uno lo ve ahí, ¿no es cierto? Sí. No, eso se percibe y lo percibís muy fuertemente. Institucionalmente, vos percibís que hay una especie de solidez detrás de lo que sería el arte, entendido muy en términos generales. Hay una solidez muy fuerte que es económica y también de concepto, ¿no? Yo creo que el empresario brasileño en gran escala tiene una cierta noción del arte como una inversión realmente productiva, digamos, ¿no? Y eso se siente en el aire, te diría, en Brasil. Bueno, así han podido construir esta Bienal, que es la segunda más importante del mundo, después la de Venecia y la de Sao Paulo, la tienen hace muchísimos años y la sostienen con aportes del Estado y aportes privados también. Sí, bueno, la cantidad de sponsors, además del aporte del Estado, que es bastante cuantioso, supongo. La cantidad de sponsors privados, la lista de sponsors, el muro de los sponsors, por decirlo así. Y uno lo veía. Lo veía y era bastante impresionante, digamos, ¿no? Sí. Todas las empresas de Brasil más importantes. Están ahí. Sí, están ahí. Entonces, las comparaciones son antipáticas y no se trata de eso, pero uno percibe ahí que hay como una especie de conciencia más universal, no solamente de la gente que está en el arte, de lo que significa una bienal, de la economía, de la economía de medios que significa una bienal, ¿no? Sí. Aparte lo que significa es gratuita, es de acceso libre. Bueno, entrada libre, eso es muy importante. La cantidad de gente que puede tener acceso al arte contemporáneo universal, que está en ese momento en esa ciudad. Pero además Oramas son políticas de largo plazo, esto empezó hace mucho, y empezó por una iniciativa privada. Empezó en el 51, si me equivoco. En el 51, sí. Tiene miedo a la Bienal, mirá qué cosa. Bueno, digo, se han sostenido a lo largo, son políticas de Estado, todos los gobiernos lo han sostenido. Y así lograron, ¿no? Y también los artistas brasileños están más cotizados en el mundo que los nuestros. Sí. Bueno, ahí hay un tema muy importante, te digo que ahí el artista brasileño, la calidad del artista brasileño también tiene que ver con el apoyo. Se convierte en un artista más importante a partir del apoyo que tiene, porque al revés, hay artistas muy buenos en Argentina y están siempre peleando contra alguna posibilidad de ser más vistos, más visibles en estas instancias, ¿no? Tanto locales como internacionales. Entonces, a veces el artista brasileño no es tan bueno como sólido, y es una solidez también conceptual, pero ha recibido tanto apoyo que se sostiene, claro, todo aquello que podría ser endeble lo sostiene con apoyaturas extra estéticas, por decirlo así, ¿no? Pero es que eso es muy importante. Porque al artista eso le devuelve un espejo sólido, no un espejo medio desvaído, ¿viste? Más bien. Y de su rol también, de lo que significa su trabajo. Centralmente, ¿no es cierto? Sí. Yo pensaba, la semana pasada comentamos acá que finalmente se inauguró el pabellón en la Bienal de Venecia, en la Bienal de Arquitectura, pero habíamos estado el año pasado en la de Arte cuando se anunció y... Sí. Bueno, ya el año pasado había sido muy importante la presencia de Villar Rojas, dado que si bien no era el pabellón definitivo, había un pabellón. Había un pabellón dentro de la Bienal, porque en los años anteriores, yo me acuerdo que fui cuando estuvo Luis Felipe Noé y era un espacio afuera de la Bienal, alquilado, no es lo mismo. No. Digo, Brasil siempre tuvo ese pabellón en la Bienal, ¿no? Y además en Venecia es muy importante la accesibilidad en la circulación, porque hay que caminar muchísimo. Claro. A diferencia de San Pablo, que vos tenés todo en el grandísimo edificio maravilloso de Niemeyer, donde está todo ahí. Así que vamos a decirlo, es muy diferente. Sí. Yo fui por primera vez ahora a Sao Paulo y me llamó la atención. Es un solo edificio, maravilloso edificio. Sí, maravilloso. De Oscar Niemeyer. Sí. Ya el edificio de por sí es una obra de arte, ¿no? Como pasa en muchos museos modernos del mundo. Y digo, y está todo ahí adentro, es más chica también. Es más chica. Bueno, Oramas la hizo más chica porque de 140 artistas pasó a 110, lo cual es mucho más que una elección numérica, es una elección conceptual, porque así pudo darle más espacio a cada artista y hacer un poco un recorrido más amplio de la obra de cada uno. Como por toda la propuesta de artista o una buena mirada sobre la propuesta general y no tanto sobre una pieza, ¿no? Es una mirada menos fenoménica que de contenidos, ¿no? En el sentido del contenido del artista, ¿no? Que un artista trae más que una pieza, trae como toda una obsesión. Un trabajo de muchos años, claro, uno ve eso, las obsesiones, el desarrollo. Digo, si la comparamos, ya que tuvimos la oportunidad de encontrarnos en las dos, si la comparamos con la de Venecia, hay grandes diferencias. Primero cada uno tiene su pabellón, cada país tiene su pabellón en Venecia. En general lleva un artista o dos. Y el pabellón, la Venecia era una bienal más, como digamos, por decirlo así, de instalación y de pieza única.
aunque había varias piezas de artistas, pero de algún modo se la podía recorrer caminando con cierto timing, con un buen tempo. La podías recorrer caminando rápidamente, Venecia. San Pablo te tenés que detener en cada artista. ¿Vos decís? Sí, es decir, una bienal que te exige detenerte más en cada uno de los stands. Porque la bueno, índole por lo de la menos obra... estas dos últimas ediciones, que son las que estuvimos, no sé si... Yo conozco San Pablo, esta única, no estuve en la anterior. Claro. Pero esta especialmente, te digo porque me pasaba a mí, digamos, ¿no? Yo la recorrí casi completa en los 3 días que estuve, 4, yo tenía la sensación física de que el concepto curatorial era el de la detención temporal, que cada artista necesitaba que vos te detuvieras más, no solo pieza por pieza, porque había ejemplos de 2000 piezas a lo mejor, pero sí detenerte en el clima, ¿no? En el clima de cada stand, que era menos exterior que interior, digamos, ¿no? Todo esto es muy relativo, ya se sabe, pero... Y sí, hay subjetividad también. Hay subjetividad también, y hay que ver cómo se engancha uno con determinado artista, ¿no? Hay artistas que... ¿Influirá en algo que la muestra esté en Sudamérica, digo, para que sientas esa proximidad que no sentiste por ahí en Venecia? No, yo creo que es un tema de elección de los artistas. Nada más, no pasa que por... no, porque te digo, viendo un poco la Bienal, un poco a la distancia ahora, y inclusive revisando el catálogo, me doy cuenta que hay muchísimas conexiones entre muchos artistas que formalmente son muy diferentes y sin embargo tienen una poderosa conexión entre sí, como semántica por un lado, pero también como filosófica, ¿no? Había un espíritu común en muchos artistas y ese espíritu común tenía que ver con el archivo, con lo secreto. Bueno, justamente porque había un curador común a toda la exposición, sí, cosa que no pasa en Venecia, que cada país decide su envío, claro, ¿no? Claro. En ese sentido es una bienal quizás más del lenguaje que de las políticas contemporáneas del arte. No solo esta, probablemente San Pablo tenga más que ver con la idea curatorial única, con una idea de un determinado lenguaje, que una confrontación de maneras de ser o de trabajar el arte, claro, ¿no? Claro. Pero también esto es muy relativo, andás a ver, digo. Sí, puede cambiar el curador y ser claro, otra cosa. A mí me gustó esta bienal porque era como hecha, lo digo sin ninguna jactancia, era como si lo hubieran hecho para mí. Bueno. Había de los 110 que vi, me gustaban 50. Bueno, es un alto porcentaje. Es un altísimo porcentaje. Bueno, te habrán puesto junto a ellos justamente por esto. Sí, yo creo que probablemente sí. Y otra cosa que se me ocurre, cómo influye la ciudad, ¿no? Porque Venecia, ya sabemos, la maravilla que es Venecia, es una ciudad chica y Sao Paulo es una ciudad enorme. Sí, ¿Dónde está, en qué tipo de contexto está ubicada una bienal? Yo creo que debe tener que ver en algunos aspectos, ¿no? De circulación y demás. Bueno, por lo pronto, el parque en el que está, Ibirapuera, es un parque público y la gente va a tomar sol y a la Bienal con la misma naturalidad, digamos. Enfrente, justo enfrente está el Museo de Arte Moderno y es un agradable paseo, es un lugar precioso además. Sí. Entonces hay una especie de naturalidad para recorrer el lugar. Sí. Ahora, al mismo tiempo eso, uno podría decir que eso había una especie de contrapunto, por no decir contradicción, entre esta especie de intimidad secreta de la Bienal y el espíritu abierto y público que se le suele adscribir a Brasil, ¿no es cierto? Sí. Ambas cosas convivían muy bien. Me parece que sí. Pero la Bienal te llevaba como a una especie de freno, ¿no? Como diciendo, acá el clima es otro, acá hay que como que parar un poquito, detenerte un poquito, mirá el detalle, mirá lo mínimo, mirá por qué hay 2000 fotos de tal cosa. Claro. Pero bueno. Cada uno hará la lectura que quiera. Yo sé que van muchísima gente cada vez a la Bienal de Sao Paulo, que va a estar hasta noviembre. Nosotros estuvimos hasta diciembre, estuvimos los días previos en realidad. Son los días que va la prensa, que van los artistas, pero después está abierta al público 3 meses. El primer día abierto al público que yo lo presencié fue el día 7, que fue la inauguración. Yo ya me había vuelto. Claro, y había muchísima gente. Y va mucha gente, va muchísima gente. Y bueno, me parece muy importante, me parece importante que haya sido... Yo creo que da una proyección internacional fuerte, interesante. Sí, de hecho la da con estas condiciones que te digo, pero no es lo mismo no haber ido que haber ido. O sea, hay una diferencia. Después uno ve la gradación en los papeles, ¿no? En la realidad misma. Pero bueno, y además en términos íntimos, digamos, para mí es un antes y un después, claramente, digamos.
Y una satisfacción sí, también, bueno, eso ¿no es cierto? Primero y principal. Y bueno, pero vale, también sí, vale. Claro que sí. A mí me gusta de vez en cuando, ya me voy al corte, a mí me gusta de vez en cuando abrir un poco el programa y mostrar lo que pasa afuera, o cómo nos va a los argentinos afuera cuando logramos estar en estos lugares que son de primer nivel. Creo que nos abre un poco el panorama, nos hace mirar desde otro lado, desde otra perspectiva. Todo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Te venís con otro lente quizá para ver las cosas. Seguro. Eso es muy saludable en ese sentido. Felicitaciones de todo corazón. Gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, enseguida volvemos, no se vaya.